abogado y un apasionado de la escritura que acaba de sacar su segundo libro, Equipaje de Mano. Gabriel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Carlos Perreta te saluda. Hola Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias por tu tiempo, bueno, y por darnos un pantallazo cultural aquí en el programa. Cuando también la semana pasada hacíamos otra nota con una escritora y hablábamos del trabajo que lleva a hacer y plasmar una edición. Me imagino que no fue nada fácil. Contanos un poquito en qué consiste el Equipaje de Mano y cómo fue surgiendo, si lo pudiste hacer en poco tiempo o lleva años el proceso del mismo. No, mira, la poesía es una cosa muy especial porque te demanda un poco más de tiempo, porque tenés que resumir en pocas palabras y atado a la forma de la rima y la métrica, cosas que a lo mejor en un texto te llevarían más palabras. Específicamente para mí, Equipaje de Mano, hace años que lo vengo escribiendo, porque la idea es, o sea, a mí me gusta mucho también leer poesía y cuentos cortos, porque me gusta mucho lo reflexivo, es decir, leer un poquito y parar y reflexionar, distinta de la dinámica de una novela que te lleva, ¿viste? Vos querés seguir leyendo para saber datos, ¿entendés? Por eso, viste, la idea es tratar de generar, o sea, por un lado reflexionar a nivel personal y volcar esa reflexión como una forma de ver o de concretar lo que uno va reflexionando a nivel filosófico, y después transmitir y lograr que la persona que termine de leer esa poesía frene y se quede reflexionando sobre esa temática, digamos. Por eso Equipaje de Mano, porque es como algo que me acompañó durante mucho tiempo en mi Claro. vida, y sobre todo cuando viajaba, porque yo tengo familia en Bilbao, tengo familia en el sur, y cada vez que vos viajás es el momento ideal para tomar distancia, para tomar perspectiva y empezar a cerrar determinados procesos reflexivos que te ayuda a concretarlo, digamos. Entonces, esa es la idea, ¿no? Es decir, de lo que llevaba junto en mi equipaje en ese proceso de reflexión. Esas vivencias que fuiste llevando adelante en cada destino que viajaste, bueno, a visitar a tus parientes, se fueron plasmando en estas breves poesías que sin duda que quedan plasmadas en este Equipaje de Mano. Y recién cuando vos hablabas de los viajes, ¿no? Un libro como para llevarlo y disfrutarlo en cada estación o en cada parada, ¿no? Para poder disfrutar de la lectura. Sí, ideal, porque generalmente a mucha gente le pasa, y no creo que a mí solo, que cuando vos viajás y apagás lo Sí. cotidiano, es decir, y tomás distancia de tus obligaciones cotidianas, es el espacio y el momento ideal para leer, no solo para leer, sino para reflexionar sobre lo que vivís en el momento, pero sobre lo que viviste antes en tus cosas cotidianas, porque la distancia te da esa perspectiva de ver, muchas veces te sorprende de ver a quién extrañás, qué cosas extrañás. A veces es sorpresivo porque vos pensás que algo no es tan importante para vos y solo te das cuenta de lo importante que es en la distancia, en la ausencia. Entonces, viste, ese es un poco eso lo que quería generar, digamos. Sí, vos sabés que, bueno, como recién te repetía la semana pasada en otra entrevista de un libro, me decía Gabriela que tuvo que investigar mucho para poder plasmarlo. Quizá en el tuyo no es tanto esa investigación, es más No, vivenciarlo. exacto. Lo mío es tratar, o sea, es como una Exacto. especie de libro filosófico. Yo Ujú. soy muy fanático, muy lector de Antonio Machado, que para mí es un filósofo vestido de poeta. Y uno, lo que un poco yo quiero hacer, o sea, escribir la poesía es la etapa final. Vos reflexionás sobre determinada temática, la vida te va generando, y la poesía es como el punto final de todo ese proceso reflexivo, que además te lleva tiempo, porque tiene que tener una coherencia, porque tiene que tener una circularidad, una musicalidad, que además respete el resto del libro, que sea coherente, y bueno, eso es lo que te lleva mucho tiempo, porque cada verso tiene detrás un pensamiento, o sea, no están elegidos al azar, es como una especie de compendio. Por eso yo, cuando hablábamos ahí con la editorial, decía, ¿cómo lo definís? Y yo creo que no es, porque hay distintos tipos de poesía, es como una especie de poesía filosófica, o un ensayo filosófico hecho en poesía. Digamos, yo lo definiría así. Exactamente. Vos sabés que algo que le llama mucho la atención también al lector es la tapa del libro.
¿Cómo trabajaste en ese proceso? Mirá, la tapa del libro fue una obra inédita o especialmente realizada para el libro de una artista que en este momento está viviendo en San Luis, que se llama Fátima Crego, que es una excelente pintora, que yo la conozco de otros momentos, que tengo algunas obras de ella. Entonces yo le mandé en PDF el libro antes de editarlo y le digo, quiero que que leas el cuadro y pintes algo que te surja después de leer el libro. Y entonces ella aceptó gustosa y pintó ese cuadro para inspirada en el libro. Y ella me contaba que es una mujer sentada arriba de un toro, un minotauro, y me decía, yo lo que leí es la dualidad, o sea, la sensibilidad encauzando a la pasión, y me hablaba de lo apolíneo y lo dionisíaco, es decir, la pasión y lo intelectual, esa dualidad marcada. Y me encantó porque, o sea, es una obra de un artista que aprecio mucho y además inspirada en el libro, ¿viste? Entonces fue muy fuerte. Estamos hablando de que un libro que el que lo lea se va a sentir identificado. Sí, porque habla de cosas cotidianas que nos pasan a todos, digamos, el vivir. Yo creo que yo tenía un profesor de filosofía en la Universidad Católica de Rosario que estudié y que nos decía que uno filosofa, uno piensa, medita y aprende, no cuando estás sentado al lado de la hoguera tomando un brandy, sino cuando te quedas encerrado afuera en la lluvia. O sea, digamos, cuando vos tenés cuestiones o crisis o situaciones complejas es cuando vos realmente empezás a plantearte cosas y empezás a cuestionarte cosas y es el paso necesario para crecer. Obviamente siempre uno trata de sacarle el lado positivo a las cosas difíciles que Sin nos duda, pasan, digamos. sí, sin duda. Si algo difícil que nos ha sucedido a todos fue la pandemia, ¿no? El encierro. A vos como escritor, como apasionado por la poesía, ¿te sirvió de algo ese encierro, ese tiempo para uno mismo? Mirá, ocasionalmente a mí me tocó en un momento difícil porque yo justo en ese momento era presidente comunal de mi pueblo. Ajá. Y entonces, bueno, fue 24 horas los 7 días a la semana, súper intenso, problemática, caos absoluto. Sí, me Y imagino. lo viví desde ese lado, nosotros íbamos a las primeras reuniones, porque después todo se dio de una dinámica distinta, después salió la vacuna, pero cuando nosotros arrancamos, que nosotros veíamos los noticieros de Italia y morían 1.000, 2.000 personas por día, y nosotros pensábamos, cuando esa pandemia llegue a la Argentina, que no tenemos la infraestructura, va a ser un desastre, y salíamos de las reuniones con protocolos para hacer fosas comunes y tapar con cal donde no teníamos crematorios. Después afortunadamente no fue tan drástico porque en esos 6 meses que tardó en llegar la enfermedad a nuestro país se aprendió mucho. Sí, claro, es Se verdad. aprendió mucho médicamente, los médicos aprendieron cómo abordarlo porque muchas de las muertes era porque era una enfermedad nueva y la trataban mal. Entonces cuando llegó acá, llegó con esos 6 meses y con todo el aprendizaje y que nos permitió afrontarla de una manera mejor. Después salió la vacuna y después, bueno, dejó de ser lo que fue, pero fue un impacto. Se perdieron muchos derechos, la gente no podía ver a sus seres queridos, no se podía trabajar. Sí. Fue realmente algo que nosotros lo normalizamos y lo dejamos atrás, pero fue muy duro para todos O nosotros. sea que ese tiempo no lo pudiste plasmar en una historia o en una poesía, ¿no? No lo pudiste utilizar tanto para la escritura, sino para el arduo trabajo que te llevó adelante en base a tu Claro, función. pero paradójicamente, si bien ese momento viví un montón de experiencias muy movilizantes, que en el espacio posterior me hizo reflexionar y escribir sobre el tema, ¿me entendés? Me dio Ajá. motivo y me dio Bien. tema para escribir. ¿Y podríamos hablar que esa escritura puede ser para un tercer libro? Puede ser, yo ya estoy escribiendo cosas para un tercer libro. Me planteo si quiero seguir escribiendo poesía o cuentos cortos, Ahí está. porque realmente a mí me gusta mucho la poesía, pero la poesía tiene la limitación de que te tiene que gustar la poesía. Ahí está. Hay lectores que no están acostumbrados a poesía. Ujú. Yo el otro día pasé por Cañada de Gómez a saludar, a dejarle un libro a mi profesora de literatura, que es Zulema Celetti, Ujú. y hablamos de esto, y yo le contaba que yo era un ávido lector, pero yo no leía poesía. Y en una de las clases de ella
nos dio una poesía de la Guerra Civil Española, de posguerra, Ajá. y que se llamaba El hombre pasa, y claro, y yo me largué a reír porque repetía el hombre pasa, y él me dice, ¿por qué, Gabriel, te reís? Justo a vos que te gusta tanto la... No, digo, porque repitiendo, ponés una frase y la repetís y escribís algo. Y me dice, no, precisamente, vos fijate el contexto, la guerra, la tragedia, el hambre, la muerte, y el hombre sigue caminando, el hombre pasa, y esa repetición te da una idea de continuidad. Ahí Me está. dijo eso y yo no lo había pensado Y nunca. te dio un aprendizaje, ¿no? Una enseñanza. Exactamente, y ahí empecé a leer poesía, porque empecé a prestar atención a otra cosa. Obviamente que si no me lo enseñaban no lo hubiera aprendido. Y obviamente ahí tuve luego yo apenas me recibí, hice talleres de poesía de posguerra también con Ana María Echevarría de Rosario, Uh-huh. que era una profesora que ya falleció lamentablemente, pero que me dejó muchas enseñanzas. Y bueno, y ahí a partir de ahí empecé yo a amar personalmente la poesía. Pero eso es algo así, ¿viste? Es como el tango, te tiene que gustar. Es decir, tenés que escucharlo. Tenés la gente que lo quiere mucho y hay gente que por ahí no tiene acceso. Vos recién nombrabas a Ana María. Me suena, ¿ella no era docente en una Era escuela? docente, sí. Sí, creo que era la vicedirectora de la escuela en la que yo iba, si no mal recuerdo. Porque me suena, y aparte era escritora. Así que me parece que es ella. Sí, había estudiado poesía, había ganado una beca, había estudiado en España sobre poesía de César Vallejo y me parece que era ella. Un libro sobre poesía de posguerra de la Guerra Civil Española. Sí. Es la esposa de Luis Anunciata, un abogado con quien yo también trabajaba. Me parece que era ella. Bueno, hablemos de libro, ¿dónde lo podemos comprar? ¿Cómo podemos hacer para tenerlo y poder deleitarnos de esas poesías? Mira, el libro va a salir a la venta por las cadenas de Jenny, Cúspide y Ateneo para todo el país, que va a tardar un poquito más porque tiene todo un proceso de libros que están en cola de espera. Y mira. también ya en Rosario ya está en Librerías Buchín, va a estar en Homo Sapiens también, donde vamos a presentar el libro el jueves 23 a las 18:30 horas. Y también está a la venta en Mercado Libre, en la editorial y en Amazon para el exterior, digamos, porque está en dólares, no conviene para nosotros comprarlo en Amazon. Pero sí, ya va a estar circulando en Rosario, va a estar en todas esas librerías que te dije, que es mejor comprarlo, digamos, porque lo podés ver, lo podés tocar y aparte no tenés los gastos de envío, digamos. Gabriel, como siempre aquí, bueno, recomendamos todos buscar equipaje de mano para poder deleitarnos de cada línea de tu escritura. Y por último, como siempre los entrevistados, le pedimos un tango. ¿Sos apasionado por el tango? ¿Te gusta? ¿Sos de escuchar? Y después que nos digas qué tango querés escuchar. Mirá, escucho tango desde niño, porque el tango es poesía ciudadana, es poesía urbana. Mi abuelo me hacía escuchar Sánchez Gorio, tenía un tema que cada vez que lo escuchaba se largaba a llorar, que era Gitana Rusa, que es un tango que me encanta, un tango trágico también, como toda la poesía. Y mi padre también escuchaba tango, y yo escucho tango. Julio Sosa, somos admiradores de Julio Sosa. Me gusta mucho los temas, que como él el tipo de tango de Varonita, o sea, que como él encuadra el tango, más que melódico, ese tango fuerte, digamos. Te decía que me gusta mucho uno, pero cualquiera de Julio Sosa tiene muchos tangos. Cambalache vendría ideal por el momento que estamos viviendo, que siempre tiene vigencia a pesar del paso del tiempo. Exacto. Y eso un poco también lo que es la poesía. La poesía, que es lo que trasciende la circunstancia del momento y conserva y sigue siendo vigente a pesar del paso del tiempo. Eso es lo que tiene el tango también. El tango sigue teniendo una vigencia increíble. Vos escuchás tango que a lo mejor tienen 70, 80, 100 años y siguen siendo vigentes. Como vos bien decías, Cambalache es uno de esos. Gabriel, te agradezco tu tiempo. Bueno, recomendamos equipaje de mano. Y recordaros cuándo vas a estar presentando el libro aquí en Rosario. Voy a estar presentando el libro en Librería Homo Sapiens el jueves 23 de noviembre a las 18:30 horas. Ahí estamos. Gabriel, gracias por tu tiempo. No, por favor, gracias a ustedes, chicos. Abrazo grande. Un placer.